El complejo contexto internacional en el que nos movemos, especialmente desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, ha hecho que los países de Occidente se planteen la necesidad de estar adecuadamente preparados ante la eventualidad de una escalada bélica. Y algunos de ellos no solo están reactivando o levantando incluso plantas de producción de armas, o comprando las armas directamente del extranjero, sino que también los hay que se están planteando e incluso legislando en algún caso la recuperación del servicio militar, bien obligatorio, bien voluntario, aunque incentivado. Aquí en España, de momento, apenas nadie cree que se vaya a recuperar la mili a medio plazo. Pero cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Por eso hoy nos interesa saber si va a volver la mili, si es necesaria e incluso si es conveniente. Y lo vamos a debatir con la ayuda de 4 expertos universitarios. En primer lugar, saludo a don Elías Durán, que es director de Comunicación Corporativa en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Don Elías, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Hizo usted la mili? Sí, hice la mili. ¿Y qué? Bien, pues ¿Dónde? ¿Cómo? Pues la hice en Madrid y era la época esa ya de los 9 meses de mili, la mili del embarazo, con pase pernocta, por tanto no era una mili tan intensa como lo que hicieron mis mayores. Muy bien. Don Frederic Mertens, que es coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Don Frederic, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Usted también hizo mili? 3 días. ¿Cómo 3 días? Sí, porque yo estaba del levantamiento, el último levantamiento allí en Bélgica y pues el gobierno decidió de facilitar la vida de los últimos y me quedé 3 días haciendo la mili. Vamos bajando, 9 meses, 3 días. José María Lozano, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, también presidente del Consejo Valencià de Cultura. Don José María, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Usted, pues peor que usted, pero suficientemente bien como para intentar moderar a estos 4 miuras. Vamos a ver. Usted hizo la mili además con rango. Sí, yo hice la mili, estaba queriendo acordarme cuándo, porque hace bastante. No hice milicias universitarias. Yo pertenezco a esa generación que nos considerábamos antibelicistas. Y luego me hice una mili como Dios manda. 3 meses de campamento en Alcalá de Henares, que creo que alguno más ha estado por allí. Unos meses de primer servicio en un cuartel, precioso cuartel, de Madrid. Y luego por fin conseguí que me trasladaran a Valencia porque ya estaba casado y ya tenía una niña, que es mi niña. Todavía la tengo. Muy bien. Y llegó a cabo, me han dicho. Y llegué a cabo. No cabo primero, que eso era ya más complicado para mí. Al fin y al cabo. Al fin y al cabo. Bueno, y don Pablo Vidal, le saludamos también, profesor de Antropología Cultural de la Universidad Católica de Valencia. Don Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Su mili cómo fue o no pues fue? Mi mili fue muy interesante, duró 1 año y fue en el Hospital Militar de Valencia. Ajá. ¿Y tiene usted buen recuerdo de ello? Hubiera preferido no hacerla, ahora entraremos en ese tema porque yo ya estaba trabajando y para mí fue 1 año de parón, 1 año de impuesto revolucionario, dejando mi empleo, pero bueno, aprendí muchas cosas y fue muy interesante. Es curioso que en esta época de recuperación de periodos más o menos muertos en la vida laboral de las personas, la mili todavía no cuente como tiempo trabajado, ¿no? Tiempo de trabajo solamente cuenta si no llegas a los 15 años mínimo, ahí sí, pero como 1 año trabajado más, no, todavía no funciona y no sé si debería llegar a ser considerada. Nunca lo había pensado. Bueno, pues vale. Bien, ¿qué hacemos con la mili? ¿La recuperamos? ¿Es necesario? ¿Es conveniente? Don Elías, usted tiene muy trabajado el asunto, me han dicho. Bueno, yo creo que voy a responder un poco a la gallega. ¿Para qué queremos recuperar el servicio militar obligatorio? ¿Cuál es el fin? Simplemente hacernos... prepararnos por un posible conflicto que pueda darse a nivel internacional, como parece que va a ocurrir, no se sabe aún, como están haciendo otros países, o porque queremos realmente fomentar una especie de conciencia, de cultura de defensa en el resto de la sociedad como un deber ciudadano. Entonces yo creo que ahí están los dos aspectos. Si al final se va a tomar como una medida de emergencia, que se puede tomar como por ejemplo con el caso de la pandemia, que el Estado decretó que nos teníamos que encerrar en casa, o si realmente decimos, no, es que consideramos que es un valor
que la sociedad participe en la defensa de nuestras libertades. Pues entonces, dependiendo para qué se hace. Yo creo que si se hace solo por el segundo motivo, o sea, por el primero, si va a ser solo para hacer frente a una amenaza, no va a tener un buen resultado, creo yo. Pero está vez sucediendo ya en otros países, don Frederick. Bueno, sí, varios países, fundamentalmente los países muy cercanos al peligro ruso, Polonia, Alemania ya ha pasado del nivel del planteamiento a la puesta en marcha, pero tenés también otros países como Finlandia y más cerca a nosotros como, pues por ejemplo, con mi país, Bélgica. Ya la semana pasada el gobierno anunció la idea de replantear o de implantar otra vez el servicio, pero voluntario, incluso con un importe, yo creo que a 2.000 euros al mes, sí, a chavales y chavalas de 17 años. Pero yo coincido con mi compañero que yo creo que vamos más bien a la tendencia servicio militar para concientizar a la gente que una seguridad de la sociedad pues no es algo que nos viene del cielo. Es decir, y no es solo una cuestión de gobernantes o de algunos profesionales de la defensa. Cuando tenemos peligros de magnitud como un conflicto internacional que puede desbordar las fronteras, pues por lo menos la población tiene que estar al tanto y saber de todo lo que puede implicar, como por ejemplo hacer algunos sacrificios. No significa necesariamente sacrificar su vida, pero conciliar con algunas limitaciones, que sea recursos materiales, libertad de movimientos, libertad de comunicación. Hablando de la pandemia, yo recuerdo que en algunos países muy, muy democráticos, como en Francia, había una especie de censura, entre comillas, sobre los temas que se comunicaban para no generar alarma social que conocemos aquí en España. Es interesante este cambio de actitud, ¿no? Porque hemos pasado de prácticamente todos ir suprimiendo la mili como una situación de progreso, un beneficio social, a plantearnos si de verdad sería interesante recuperar alguna forma de vinculación de la población no profesionalmente militarizada a las tareas de defensa del país. José María. Pues es interesante, como ¿Qué ha pasado dice... para que hayamos cambiado? ¿Es solo la amenaza rusa? No sé, yo no sé. Es interesante, decía usted, y nos interesa saber, se llama este programa, y yo lo veo siempre porque me interesa saber, y hoy he venido porque me interesa saber. No sé si yo voy a ser capaz de que los demás estén interesados en lo que yo diga, porque el problema lo veo de enorme complejidad. Suscribo lo que he oído, pero permítame que le diga que a mí el sesgo que me interesa es el de la repercusión social y humana que significaba y significó la mili que yo hice, de encuentro mío con otras jóvenes menos jóvenes, porque yo estaba ya mayor, de encuentro con oficios. A mí me tocó en el campamento pues unos días recoger la basura durante 3 días, vivir lo que es un vertedero, otros días cocina, no sé qué, hasta las guardias. Encontrarme con personas de todos los lugares de España, de distintas capacidades culturales, intelectuales, económicas. Hay una experiencia muy positiva. Y yo era antibelicista, porque ahora se están cumpliendo estos días de efemérides que nos recuerdan que hemos vivido los más viejos en una dictadura con todas las de la ley, de la dictadura, es decir, con una ley poco democrática. Y sin embargo la experiencia de la mili la recuerdo como una experiencia, y no hay ironía ninguna en este momento, enriquecedora. Y mira que me resistí, porque es que pedí todas las prórrogas, esas cosas que se llamaban, etc.
Y entonces ahora las reflexiones más profundas de mis colegas, que suele ocurrirme que las de mis colegas son más profundas que las mías y que van al problema concreto de si el momento actual, si las guerras, pero si las guerras ahora no son de fusil, o sea que a lo mejor hay que hacer una mili cibernética. Y eso sí que lo saben bien los militares que tenemos, por cierto, eso que se suele decir, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Es una frase hecha. Sí, que algunos se confunden y dicen fuerzos y cuerpas. También, también. No pasa más a menudo de lo que parece. Pero no es porque se confundan, es porque están confundidos desde el principio. Al tirón, pues eso. No, que están confundidos desde el principio. Estamos abriendo aquí muchos melones. El tema social, el tema de defensa, el tema de cultura de defensa. Es que la vida es así de compleja, sí. no es Don un Pablo, melón único. ¿Dónde pondría el acento así en primera instancia? Yo pondría el acento en varias cosas, pero como para empezar, me parece muy acertado el título y la mili no debe volver. Porque la mili fue, en mi opinión, un impuesto que pagamos los españoles varones de 1 año, 9 meses, de dejar nuestro trabajo, de dejar nuestras ocupaciones, principalmente para perder el tiempo. Para hacer actividades, yo el recuerdo que tengo es que los mandos que teníamos se preocupaban profundamente para tenernos ocupados en cosas sin sentido. Y creo que los militares españoles han cambiado de manera radical del modelo que vivimos en los años 80 y 90 de la mili a unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado profundamente profesionales. Yo he sido asesor civil en maniobras de la OTAN y, desde luego, los militares con los que yo me he encontrado en esas maniobras internacionales, comparados con los militares con los que yo me encontré en el servicio militar, no tienen nada que ver. Por tanto, estamos hablando de un ejército muy profesional, muy especializado, donde tendría más sentido, creo que podemos hablar de esto más adelante, de la colaboración de reservistas civiles, pero no del chaval de 18 años que va ahí con su fusil, porque efectivamente los fusiles hoy no sirven para nada. Pues dígaselo usted a Putin, que no para de reclutar a quien puede para mandarlo al frente. Claro. Es que la guerra es no solo cibernética, la guerra es híbrida. Y cuando actualmente Putin está construyendo ya unos cuarteles a pocos kilómetros de la frontera con Lituania, desde luego no es para colocar solo ordenadores. Con lo cual, pero estoy de acuerdo con el concepto de mí, porque en Bélgica teníamos de lo poco que hemos comentado, incluso antes de iniciar el programa. Bueno, yo he tenido solo 3 días, pero sí que siempre se transmitía la idea de que la mili sí que tenía más allá del conflicto, era un momento en que había un cruce o mestizaje social, que era finalmente una muestra. ¿Ustedes qué hacían? De la sociedad. ¿Flamencos y balones hacían la mili juntos? Sí. ¿O cada uno hacía la suya? No. ¿Y las órdenes en qué eran? Somos belgas. ¿Y las órdenes en qué idioma pues tenías, bueno, efectivamente, pues que en función de la ubicación regional era en neerlandés o en francés. En mi caso era Bruselas, yo estaba ahí. Y bueno, pues... ¿En inglés, entonces? No, era o el flamenco o en... No. Bueno, eso es otro debate. No, o hablas francés y flamenco. Pero quiero decir que la mili sí que tenía como concepto la idea de que... Bueno, yo recuerdo que había gente que consiguieron obtener una formación mínima a través de Fuerzas Armadas cuando no sabía, como por ejemplo conducir un camión. Claro, es que decía don Pablo, la mili es una forma de perder el tiempo. Claro, él lo ve desde su punto de vista. Desde el punto de vista del coronel o del capitán o del general, pues a lo mejor es preciso que estén ustedes ahí perdiendo el tiempo para recuperarlo después si es que llega el caso, que ojalá que no. Yo quería apuntar varios aspectos. Es verdad que la mili tuvo una utilidad, se puede decir, en que hubo gente que salió de su comarca
conoció, digamos, más cabe mundo. duda. Pero yo creo que hoy nuestra juventud tiene un Claro, montón eso de otra canales cosa, para sin conocer, eso es duda. evidente. Incluso Los los Erasmus. estudios, los Erasmus, por ejemplo. Pero yo creo que nos alejamos a veces un poco de cuál fue el origen del servicio militar, o al menos la inspiración que tuvo liberal, o en la Revolución Francesa, el servicio en armas. Que luego en España durante mucho tiempo se hizo muy mal, porque iban los pobres, dar la contribución de sangre, los que no podían pagar en su momento las 1.500 pesetas, o luego el soldado de cuota que podía elegir destino y se libraba de ir a África. Eso es principios del 20 Y del o 19, finales del efectivamente. 19. Efectivamente. Entonces, eso, gracias a Dios, cambió, ¿no? Pero bueno, tenía su significado. Pero realmente el servicio normal, el entender lo que era la milicia, que el ciudadano defendiera su ciudad, es algo realmente occidental. O sea, eso es algo que está inspirado en Grecia, lo siguió Roma, luego cambió. ¿Los chinos no lo hacían? Los chinos tenían otro tipo de servicio, pero sí, pero una de las cosas que más se vanaglorian a los antiguos griegos es que ellos se enfrentaban a un ejército mercenario persa o reclutado, y ellos eran soldados libres, aunque luego tenían sus mercenarios, tenían ejércitos, tenían esclavos, etc. Eso era un poco lo que quisieron recuperar los revolucionarios franceses, en contraposición a un ejército real hecho por mercenarios. En la Edad Media también tenemos milicia, tenemos mesnadas, pero a veces cuando hablamos del servicio militar es qué queremos conseguir con el servicio militar. Si es inculcar una virtud de patriotismo, a lo mejor se puede hacer de otra manera. Pero hay países, Macron puso ese tipo de mili, yo he hablado con estudiantes de mi universidad que han hecho ese servicio militar voluntario de 3 meses, que bueno, no es un servicio como el nuestro, pero bueno, tiene bastantes características, buscando un poco fomentar el patriotismo. Y algo que igual no sabe mucha gente es que muchos chinos que están fuera de China van. Yo he tenido un par de alumnos que han ido a China, han estado 3 meses, han hecho un servicio militar sin armas, pero sí vestidos de armas, y cuando vuelven muy claro con el espíritu patriótico de que son chinos, por encima de todo. Entonces, la virtud patriótica puede o no puede servir a través de un servicio militar, y luego también la virtud de la responsabilidad de cuando tú defiendes tus libertades, no lo pones en manos de un tercero. Ya, pero claro, ahí salen dos conceptos muy interesantes también a abordar. La defensa de la libertad y el asentamiento del concepto de patriotismo en el interior de uno mismo. Que no sé hasta qué punto son contrapuestos o no sé hasta qué punto son aceptables las dos para las generaciones actuales. No digo las que estarían en edad militar, sino incluso un poco más sus padres, vamos, los padres de los que podrían estar en edad militar. Yo es que no estoy del todo de acuerdo con Elías por establecer un poco de debate. Primero porque creo que no es justo que los militares sean los que carguen con la educación de la disciplina, del orden, de las libertades y de las conciencias cívicas, ¿no? Bueno, había unas asignaturas Sí. en el colegio en mi tiempo de formación su del espíritu momento. nacional, y después eso ha evolucionado. Pero Sí, se pero pedía al era ejército otra que época. moldeara al joven de 18 años para adaptarse a la disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Muy de acuerdo. Eso creo que ahora no tiene sentido que lo haga el ejército, y hay otras instituciones, pues la universidad, la educación en general, que es la que lo tiene que hacer. Y los militares hablan de el Erasmus militar y ahora es el Erasmus civil, y creo que es quien cumple el papel. Y en relación con el origen del servicio militar, el servicio militar en España no tiene el mismo concepto que las milicias armadas de Estados Unidos, que son las que generan la independencia contra los ejércitos reales británicos. Y de hecho es un servicio militar. En el golpe de Estado del 81, los soldados reclutas tuvieron que salir a la calle en Valencia ordenados por sus jefes. Es decir, que no eran unas milicias cívicas. Y nuestros soldados de reemplazo fueron a la guerra de Irak, y a nadie se le preguntó si estaban de acuerdo o no. Es decir, ese modelo yo creo que tiene que empezar a cambiar. Y por eso para mí es muy importante que la participación de la sociedad civil, que en mi opinión debe crecer, tiene que haber un aumento de la cultura de la defensa, tiene que estar asociada con el concepto del voluntariado militar que en España existe y que son los reservistas, es decir, profesionales de diversa índole que ponen su talento y su tiempo al servicio de la defensa del Estado. Creo que por ahí es por donde deberíamos ir, y creo que los estados modernos en Europa están yendo por ahí, ¿no? De aumentar esa masa de voluntarios civiles que puedan colaborar con el ejército,
sobre todo en tareas más tecnológicas o de apoyo. José María, el patriotismo. A mí me suena, me ha dado usted directo, estaba pensando en eso. Me suena todo esto raro en este momento en el que vivimos en este país, las cosas como son, en el contexto real, sociológico, político, civil, universitario. Servicio militar, etimología. Primero, servicio. Es un servicio. Yo cuando lo hice no era muy consciente de que estaba dando un servicio, pero teóricamente debería ser un servicio ciudadano. Militar, esto de milicia, pero no solo de milicia armada. Es decir, uno milita en un partido, uno milita en una creencia, uno milita en una ideología, uno milita en una manera de ver la vida. Y ha salido también la palabra, que creo que la ha sacado usted, disciplina, en unos momentos en que, oiga, ustedes son profesores universitarios. ¿Qué disciplina tiene el universitario actual? ¿Qué disciplina, sobre todo, de ambición, de estímulo, de superación, de obtener la excelencia? No, es más, usted decía antes de perder el tiempo. Yo tengo la sensación de que muchos de mis estudiantes están perdiendo el tiempo en la universidad y me lo están haciendo perder a mí, porque si no se deprimen, porque las notas, si no son las mejores, pueden frustrar sus expectativas. Y en ese sentido, pues yo no voy a hablar de patriotismo, porque encima en la España actual hay una idea de patria. Claro. O de matria, que decía aquella otra. Claro. Entonces, claro, en el contexto actual la cosa se las trae. Señores. Yo creo que bueno, quizá pero esto es desembarcar en área como quizá más de área de la antropología o la sociología. Pero la cultura, a nivel cultural, pues cada territorio, cada país, digamos, tiene un enfoque... Don Frederic, me va a perdonar usted, es culpa mía, no tenía que haberle avisado antes, pero es que tenemos que ir a publicidad ya. Bueno, enseguida vamos a le publicidad. devuelvo la palabra. Discúlpeme, pero es que estaba yo en la parra y no me he dado cuenta de las indicaciones que me estaban haciendo. Vamos y volvemos enseguida. Debe volver la mili, lo estamos debatiendo con Pablo Vidal, con José María Lozano, con Elías Durán y con Frederic Mertens. Lo que debe volver es el señor Mertens a tener el uso de la Muchas palabra. gracias, pero brevemente. Discúlpeme. No, es que la cuestión del patriotismo pues es una noción que es muy variable y que también evoluciona en función de la historia y también pues de ese componente cultural. Un país como Francia, pues la noción de patria está casi en los genes de la gente que se identifica a Francia, de los franceses. Si hablo de Bélgica, en el himno nacional hablamos de la patria, pero la patria al final es quizá Flandes, por otro Valonia, pero aún así, flamencos y varones somos conscientes de que compartimos un mismo espacio y que si no nos unimos frente al peligro, pues desaparecimos. Y es así que, a pesar de 2 guerras mundiales, con 2 invasiones alemanas, con 2 tentativas o intentos por parte del ocupante de dividir los flamencos de los francófonos, a pesar de esto, en 2025, con todos nuestros problemas, formamos todavía un Estado que se llama Bélgica. Y su rey creo que no se llama rey de Bélgica, sino rey de los belgas. De los belgas, eso es importante, que no es lo mismo también que aquí. No es el rey de los españoles, es el rey de España. El concepto de patriotismo, la verdad es que daría para hacer otro debate y no descarto hacerlo, pero yo creo, Elías, que el patriotismo al final, bueno, le planteo esto y dígame usted lo que quiera, que al final el patriotismo es la selección española de fútbol, Eurovisión y poco más, porque nosotros ni siquiera tenemos un himno con una letra tan vibrante como la del himno francés, por ejemplo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en el hecho de que
si al final se limitan las virtudes patrióticas o se pone en responsabilidad del ejército, pues mal vamos. Se supone que alguien ya tiene que llegar con las virtudes más o menos claras. Y además creo también que se ha dicho muy bien que a veces, yo cuando planteo estas preguntas a mis estudiantes, porque hacemos seminarios al respecto, muchos dicen que la mili está bien para dar disciplina. Digo, pues es triste que tengas que ir a la mili por disciplina. Lo dicen Y segundo, ellos. que debería ser optativa. Ya empezamos con lo optativo. Estamos en una Bueno. sociedad muy individualista, cada vez tenemos menos valores compartidos y que todo es elegible, y a mí eso me preocupa cuando estamos construyendo comunidad. Desde luego los antiguos no lo verían así. Y luego también una de las cosas que dicen es, la mili que vayan los ninis. Los ninis. Los ninis, los que que estudian no tienen dentro de- oficio ni beneficio. Claro, si nosotros pensamos de esa manera, cosa que está pasando en algunos países, que van los que no tienen otra forma de ganarse la vida, van allí a buscarse la vida, y como pasó también en este país, en ciertos momentos, claro, a mí me preocupa porque se supone que yo quiero un ejército como el que tenemos ahora, que es un ejército que representa lo mejor de la nación también, como pueden ser nuestros médicos, nuestros universitarios, lo que sea. Yo quiero ciudadanos de primera para defender la nación, no quiero poner mi seguridad o la seguridad de todos en manos de gente que no sabía qué hacer con su vida. Pero yo quiero ahondar un poco en el principio, ¿no? Y de hecho me ha gustado el ejemplo que has puesto, y es los himnos nacionales. España no tiene letra, ya lo sabemos, pero en todos los himnos nacionales de los países que nos tenemos alrededor se habla de la virtud de defender la patria. Claro. Podrá decir tanto que se habla de cambiar constitución y no cambian el himno porque ahora estamos en un mundo muy pacifista, bueno, ahora no lo sé, pero en todo se habla de eso. Y desde el principio, el mundo que vivimos nosotros, que empezó en esa época, con esos himnos, ese nuevo Estado-nación liberal, está unido a que nosotros hemos proclamado nuestra independencia, nos hemos defendido, etc. Y ahí hay dos modelos que tenemos que ver. Una sociedad muy pacifista que considera que esto no va con ella, con esa sociedad, que lo hacen unos pocos, y otros que consideramos que no, que esto es una obligación de todos. No hacer el servicio militar. Yo estoy de acuerdo con el modelo reservista, pero sí que tiene que haber una implicación de la sociedad en ello. Pero De todas maneras, para enfatizar lo que acabas de comentar, Elías, en mi universidad, bueno, va a ser ya 4 años que dirijo una cátedra dedicada a la cultura de la seguridad euroatlántica. Hay cada vez más intereses de los estudiantes y de las estudiantes en la vida de la seguridad de manera genérica. Si ves seguridad... Pero con ordenadores, como apuntaba José María Lozano, o con trincheras. Con y sin ordenadores. Hay tenemos alumnos que ya están trabajando en la OTAN, antiguos alumnos nuestros. Y creo que es ahí que tenemos que trabajar a nivel de la sociedad en general, no necesariamente exclusivamente a través de una mili optativa o no optativa, porque es una manera también de, bueno, pues de por lo menos que hay un ámbito en el cual pues seamos conscientes de que formamos una comunidad. Porque si efectivamente todo el resto en la educación, que sea en casa o en el centro escolar o en la universidad o en la vida diaria, vemos la vida de manera individualista, pues si surge un problema, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nos abocan a eso, ¿no? Sí. A ser cada vez más individualistas. Yo coincido con el análisis de que nuestra sociedad es muy individualista y eso debemos luchar para revertirlo porque no nos augura ningún futuro. Sinceramente veo muy difícil el poder involucrar a la juventud en un servicio militar donde se inculquen estos valores de patriotismo, etc. No está la sociedad española madura para esto. Sí que es cierto que ha habido una transformación en los últimos años y en el fondo este es el motivo de este debate. Tenemos una serie de peligros hacia la defensa nacional que antes no existían. Hemos vivido unos años maravillosos de paz y prosperidad en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial y ahora mismo tenemos una guerra en Europa. Es verdad que los españoles seguimos viendo Ucrania como un sitio muy lejano, Exacto. pero cada vez estamos recibiendo en nuestra ciudad
ciudadanos de Ucrania, ciudadanos de Lituania, ciudadanos de Polonia, Incluso de Rusia, que se van de allí. efectivamente, Incluso de Rusia. asustados por lo que está ocurriendo allí y que buscan un poco más de seguridad y tranquilidad en nuestras ciudades. No nos olvidemos de lo que está pasando en el norte de África, porque ahora estamos insistiendo mucho en Ucrania, pero Mali es un estado que está a punto de caer y está a punto de convertirse en un nuevo estado fallido, en un nuevo Afganistán. Y los ciudadanos de Mali son los que ahora mismo se están acercando hasta Senegal para subirse las pateras para llegar a Europa. Si Mali cae, el desastre va a ser tremendo. Es decir, necesitamos como país el involucrarnos en la cultura de la defensa. Y aquí claramente tenemos que dar un Vale, ¿y por paso. dónde empezamos? Porque, claro, usted decía, en el inculcar estas ideas a través de una militarización de la población, o sea, de un servicio militar para unas capas de población, no parece lo más probable. A lo mejor lo que había que hacer era, en la etapa escolar, inducir algunas de esas ideas de, llamémoslo en general, patriotismo, aunque suene para algunos suene mal. Se entiende. Pero, en fin, de defensa común o de intereses comunes, y después ya, en un segundo término, el tema de cumplir algún tipo de servicio militar de una manera o de otra. Sí. Es decir, no fiarlo todo a la llamada filas, sino previamente como parte de la educación, que no sé en otros puntos de Europa cómo estará, pero como lo ha dicho. yo decía antes lo de la formación del espíritu nacional, que luego era hace como educación para la ciudadanía y cosas así. Hace como los chinos, decir que si son capaces de enviar incluso chinos que están aquí, aquí, y que están disfrutando de la vida aquí, de la playa, de todo lo que nos ofrece el individualismo. Sí. A pesar de esto, ellos van ahí y saben que son números. Es decir, que la noción de grupo, de grupo, pues está. Y vuelven aquí y vienen con la idea de que tienen que defenderse. Pues nosotros podíamos trabajar en ese sentido de que hay unos aspectos que hacen que formamos una comunidad y que sepamos valorar lo que tenemos. Pablo está meneando la cabeza en sentido negativo y Elías me parece que al revés, Sí. pero A ver, por partes. yo creo que el ejemplo que habéis puesto de China no es el más acertado porque China es una dictadura. Entonces, la dictadura china ordena a sus ciudadanos que se incorporen a filas. Pero una vez que estás aquí, porque quiere también transmitir. te pueden obligar a ir. Sí. Sí, de hecho, hace 2 años se descubrió que China tenía comisarías clandestinas para controlar a sus ciudadanos en nuestro país. Creo que no es el mejor ejemplo, pero sí que creo que nuestros ciudadanos deben avanzar en esta idea de que la defensa es algo que pertenece a todos y no solo a 4 militares profesionales que algunos consideran, no es mi opinión, que todavía tienen un tufillo franquista. El ejército español ahora mismo es un ejército democrático en el que sus miembros son ciudadanos como nosotros, que realizan una profesión tan decente y tan honrada como la nuestra y que se han especializado en este tema. Y necesitan nuestra ayuda porque es una tarea común, no solo de ellos, es de todos. Elías. Bueno, yo quizás también por tradición por parte de mi madre, yo no creo que los militares, o al menos teníamos entendido, antes desempeñen una función más en la sociedad tan digna y honrada como otras. Podría decirse que en algunas situaciones es la más elevada. Y de hecho en muchos países hay muchos monumentos por las personas que dieron su vida por defender los valores de la nación. Es que no cabe duda en eso, no cabe duda. Eso Me yo alegra creo mucho que oírlo. Entonces, eso lo hemos perdido en la sociedad. En la sociedad hemos perdido esa visión ejemplificadora, ¿no? Sí. Por ejemplo, sí la tuvimos con los médicos cuando estaban en la Dana, en primera trinchera, y sanitarios que sufrieron pues ver familias desintegrándose, gente muriendo que no podían hablar con las familias, y ahí lo comprendimos todos y creo que la sociedad salía y aplaudía. En los balcones. Hoy el desfile de las Fuerzas Armadas para algunas personas es motivo de confrontación, cosa que me sorprende. También habría que pensar si el día de la hispanidad debía ser con un desfile de Fuerzas Armadas. Eso es otra cosa. Pero yo creo que ahí es donde hay que trabajar. Hay que trabajar de tal manera que en algún momento, si se decide en el futuro que hay que poner un servicio militar obligatorio porque la situación es de crisis internacional grave y hay que llamar, porque también los ciudadanos tienen que entender una cosa, el ejército español está hecho
tiene unas dimensiones, pero si nos metemos en una guerra abierta como la de Ucrania, hay que llamar a la gente. O sea, hay que llamarla. Sí. Eso hay que hacerlo. Entonces, Que son 120.000 soldados. cuando más o menos, llegue ¿no? la crisis, ahí si es que tampoco. llega, Dios quiere que no llegue, y sigamos como en esa segunda mitad del siglo XX, ¿de dónde vamos a rescatar ese tipo de virtudes si no las estamos ofreciendo como virtudes Extranjeros. ejemplares? Claro, pues entonces ya tendremos Sí, hombre, lo que los está pasando en algunos mercenarios, lugares de Estados otra vez. Unidos, etcétera, y es que en el cuerpo de los marines se habla español. Y, oye, son tan americanos como uno de Pues Kentucky aquí o de lo que tenemos sea. a unos Pero latinoamericanos Claro, aquí en entonces, vuestras Fuerzas Armadas que también. estamos Sí, ya. dejando en manos de otro lo que debería ser una Claro, pero cultura eso nuestra. es profesionalizar. Es decir, si tú coges en el caso español, como apuntaba Federica, hispanoamericanos y los metes en el ejército español, será pues porque de esa manera encuentran una forma de vida, ¿no? Pero- no creo que lo hagan por patriotismo español. Pero, por ejemplo, aquí tuvimos la crisis de la Dana, que por cierto la gente llamaba al ejército, que Claro, venga al eso es ejército. lo que iba a Pero decir. ahí hubo De unas los virtudes incendios. cívicas entre los jóvenes y entre muchas personas que cogieron su rastrillo, su escoba, su cubo y se fueron por el puente y se fueron a la zona afectada a limpiar. Ahí hay unas virtudes que parece que están dormidas. Pues hay que trabajar unas virtudes para que la gente sepa que si en un momento nuestra nación se ve en una situación Pero esas peligrosa, virtudes, solidaridad sería en este caso la principal seguramente, se entienden popularmente como civiles, no como militares. claro, Sí, pero como en el caso, justamente, podemos hacer un paralelismo con las fuerzas de orden, es decir, Policía Nacional, Policía Local. En la época del COVID ha habido un antes y un después desde la perspectiva de la población respecto a ese cuerpo, que casi, en vez de verlo como nuestros garantes de la seguridad, casi los veíamos como el hombre o la mujer de azul que iba posiblemente Los represores y multarnos, los que o multaban, represor. sí. Cambio de chip también con el tema de la Dana, cambio de chip también con los incendios. Entonces, esto contribuye también a otra percepción que podría tener la población respecto a lo que es la función de Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, repito, tiene, bueno, yo a mi modo de entender, y no hace falta ser español para saber esto, que su función es defender la integridad del territorio, pero el territorio podemos entender por extensión que no solo es el territorio geográfico, sino la propia comunidad humana que vive ahí. Y insisto, yo creo que la mili obviamente no es suficiente para contribuir a ese cambio de visión de la importancia de saber lo que cuesta vivir en libertad, lo que cuesta disfrutar de la calidad de vida que tenemos. Esto se defiende, esto se promueve y para esto necesitamos también tener esta cultura común de defensa. Con lo cual la mili en teoría podría contribuir a esto, pero desde luego no es suficiente y todo lo que hemos comentado, disciplinas, valores, etcétera, es fundamentalmente a través de la educación. ¿Qué pasa que- Y ahí acabó. Sí, sí. Y ahí el tema de la educación, y como aquí somos universitarios, trabajamos en universidades, sabemos que la educación es una tarea compartida entre las familias y los centros formativos. O sea, no asistimos también a un cierto abandono por parte de las familias que delegan pues la educación a nuestros centros educativos y esto Familia muchas veces lo que quiere es que el hijo sea futbolista, no soldado. Ya. Para ver si le sacan de pobre, ¿no? O influencer o cosas así. En fin, no sé, es complicado. El ejército se esfuerza mucho también en captar nuevas generaciones, pues tienen presencia en ferias, aunque luego en Barcelona la exalcaldesa Colau no les dejaba y en otros sitios les hacen pintadas y les hacen, en fin, les tocan las cosquillas todo lo que pueden. Pero no sé si ese es el camino, Pablo. La realidad ahora Intentar mismo... convencer sí. de esa manera, o hay que hacer algo, o hay que replanteárselo a nivel nacional con intervención de las instituciones civiles por lo que pueda venir, porque estamos hablando aquí mucho de las componentes sociales, pero casi estamos orillando un poco los peligros Sí. ciertos
bélicos que hay ahora mismo, no solo en nuestro país, sino en el conjunto de Europa, que esa es otra, porque a lo mejor tendríamos que empezar a coordinarnos mejor en el territorio europeo, ¿no? Sí, pero El dibujo que hemos tenido hasta hace 2 años es de un ejército muy mal financiado en España, de unos soldados profesionales con muy bajos salarios y, de hecho, el porcentaje de ciudadanos que quieren incorporarse como soldados profesionales en España es muy bajo y este modelo tiene que cambiar. Está cambiando con el aumento del presupuesto de defensa, pero tiene que aumentar, como muy bien se señalaba, porque si tenemos que prepararnos para un conflicto que Dios quiera que no llegue, la masa crítica del ejército español tiene que crecer. Entonces tiene que crecer desde la base, pero también hacia arriba. Y este es el paso que tenemos que dar. El paso es claramente de insistir en el concepto de cultura de defensa como algo primordial para todos nosotros. Vale, ¿y ese paso cómo lo damos? Después de la publicidad me lo cuentan ustedes, piénsenselo. Planteamos si debe volver la mili, no si tiene que volver, que a lo mejor sería la fórmula alternativa o la pregunta alternativa que podíamos haber planteado. Y estamos debatiendo con Pablo Vidal, con José María Lozano, con Frederic Mertens y con Elías Durán. Nos decía el señor Vidal, antes de la pausa publicitaria, que habrá que ver cómo incrementamos esa base de la que tendría que nutrirse el ejército en caso de necesidad. Dios no lo quiera, como ya hemos dicho aquí varios de los participantes en este debate, pero que es una posibilidad real y no solo guerra cibernética, también guerra de trincheras. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo conseguimos que haya la conciencia social suficiente como para que haya una base de la que tirar en caso de necesidad? Bueno, hay una problemática también que no hemos mencionado, es el relevo generacional. Sí. Porque sí, como hemos acabado de comentar, que hay poca gente que se presenta ante el cuartel para el reclutamiento, pues ¿cómo vamos a hacer cuando pues dentro de pocos años o ya mañana muchos de nuestros militares, claro, porque la vida militar... ¿Hasta qué edad se puede ser militar sin graduación? Creo que 40. 40 o 45. Sí, sí, y como oficial tampoco no te creas que quedan muchos años en activo. Con lo cual, ¿cómo hacemos? Entonces, igual, y entiendo que en Bélgica van por ahí. Es que todos los países, y más aún los países industrializados y los países europeos, y como no, que tiene una demografía bajísima, por no decir la más baja de Europa, con los italianos y los griegos, pues igual la solución inmediata y que no es la idónea, pues es la mili. Es la mili. Y viene la cuestión, ¿lo hacemos obligatorio o no? Y ahí hay un tema, entiendo, de comunicación. La transición entre la decisión política vamos hacia lo obligatorio, pero ¿cómo transmitir el mensaje? En Francia van por antes de Macron, durante años, había una formación cívica de algunas semanas en el centro escolares para hacer algo, un disfraz, digamos, de esa noción de comunicación sobre los valores, etcétera, pero también no sé si con las ideas y los valores. Pero en la mili tenemos que enseñar valores o tenemos que enseñar a manejar un fusil. Es eso el tema. Porque a ver si nos estamos confundiendo y estamos dando mucha clase. Estamos haciendo una nueva universidad. Sí. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos en estas sociedades que se han construido a partir del siglo XX, después de una Segunda Guerra Mundial terrible y en España con una guerra civil, que eso también es un tema que ha afectado mucho, un pensamiento militar muy cerrado. Tampoco se cuenta bien la transición en las Fuerzas Armadas, que empezó mucho antes de que llegara la democracia.
que Gutiérrez Mellado es un hijo de los que empezaron ya la transición, y no estoy hablando de un MEDE, y sino ya había gente joven que quería viajar, quería salir, relevo generacional, gente que bueno, que eran nietos o si no nietos, hijos de la guerra, pero ya lo veían como otra cosa, querían adaptarse a ese mundo moderno. Yo creo que nuestra sociedad, uno de los problemas que tiene es el tema del pacifismo, desde mi punto de vista, irresponsable. Es decir, voy a decir una palabra, alguna comparación que igual es un poco extraña. Yo creo que los primeros pacifistas son los militares, porque además los nuestros que han ido a misiones de paz en muchos sitios han visto el horror de la guerra y no lo quieren ver aquí. O sea, ellos son los primeros que trabajan como la policía para que no haya delitos, para que no haya guerra. Pero aquí nos hemos embarcado en los últimos años en una cuestión muy pacifista, muy metida más en una historia muy individualista, y cuando yo creo que el pacifismo a nivel extremo es un peligro, porque luego cuando lleguen las crisis vamos a tener un problema para intentar convencer a la gente que hay que defender nuestras libertades, que esto no nos va a caer del cielo. Pero el pacifismo no es patrimonio de un sector ideológico concreto. No, yo creo el que propio Aznar fue el que quitó la mili. Y no... Bueno, pero Aznar la quitó, ya sabemos, porque Sí, había unos pero, intereses por detrás. No, Además, no era por pacifismo que Aznar quitó. Además creo que no está aquí. ¿Alguien podría está pensarlo? suspendida. Él debió pensar que le iba a dar votos El eso. pacifismo tiene un contenido, Hombre, un yo no me veo a Aznar con flores en el pelo No, en San Francisco. No, hombre, por eso te digo, Sí. el pacifismo sí que tiene un contenido ideológico. Y el pacifismo no hace falta que remontar a los años 70, el peace and love. Tú puedes remontar ya a mucho más antes de la Primera Guerra Mundial, y que se fue acentuándose incluso con 2 vías, con el comunismo y el pangermanismo. Si eso no es ideología, dime lo que A es. mí el pacifismo que me preocupa es el de José María Lozano, que lo veo demasiado pacífico. No, yo es que estoy pensando, desde que ha comentado usted que no... que yo tampoco he tenido un hijo futbolista, es una de las cuestiones le hace que mejor trabajar tanto. sí, claro. ¿No? Me he quedado ahí dándole vueltas a qué oportunidades te da la vida si de repente tienes un hijo futbolista. y tiene que ver con lo que estamos diciendo. He oído recientemente, hace unos días, creo que la frase literal fue que la seguridad es el precio de nuestra libertad. Me gustó. Yo diría que es garantía, y por lo tanto todas estas cosas, ese es el enfoque que a mí me interesa. O sea, patriotismo, si es que cada uno lo entiende como quiere. Eficiencia, pero si cada uno lo entiende como le parece, sobre todo en este país. Perder el tiempo o utilizarlo, nuestros estudiantes. Yo no soy pesimista con respecto a que la juventud... La pregunta de usted, ¿el ejército, la mili, para aprender a disparar o para valores? Oiga, pero los valores desde pequeño, desde casa, en el colegio, en el aula, en todas partes, y en la mili los correspondientes valores que serían más disciplinares todavía y más específicos. Y probablemente habrá que aprender a disparar, si no armas con munición, por lo menos ideas, con eficacia. Y efectivamente yo creo que ese es el contexto, la discusión. Yo estoy pacífico porque, y no me voy a poner cursi, que se me da muy bien, y con el latín, y si quieres la paz, tienes que estar preparado para la guerra. Y hay una frase mucho mejor todavía y más antigua: la primera víctima de una guerra es la verdad. Y entonces, como ahora aquí somos víctimas de la inexistencia de la verdad y del relato y de todo aquello, pues yo entiendo que estamos en una especie de guerra permanente, no convencional, y que la estamos aceptando y que va contra nuestra libertad. Por lo tanto, necesitamos algún tipo de seguridad que nos la garantice. Ya sé que me he puesto muy trascendente. No, pero está muy bien, hombre, como siempre. Muchas gracias. De José María Lozano no se puede esperar otra cosa que brillantez. Ala. Para que luego diga que yo no le quiero. Volviendo sobre una de las ideas que ya se han dejado traslucir por aquí, que se me acaba de ir ya del todo, y ya no sé lo que iba a decir. Tanto elogio y tanta coba al señor Lozano, ya no sé lo que iba a decir. No, pero a ver,
Dígame, don Pablo, dígame y ya recuperaré yo el hilo cuando se me pase volviendo tanto dulzor. Volviendo a cuál podría ser la solución, vuelvo a la idea de reservistas. Y ¿qué quiere decir ser reservista? Es formar a profesionales del mundo civil en sus competencias asociadas con lo militar. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos estudiantes de enfermería puedan hacer un periodo, digamos, de 3 meses asociando su capacidad como enfermeros o enfermeras al mundo militar. Médicos, pero también psicólogos, periodistas, y no miro a nadie, pero también ingenieros, matemáticos. Es decir, el mundo militar necesita de todo tipo de capacidades, y el poder mantener una cooperación con los profesionales del mundo civil en periodos cortos, que pueden ser pues, periodos de 3 meses, cada 3 o 4 años, eso es ser reservista y eso es formarse ante una eventual posibilidad que esperemos que no ocurra. Está bien esa alusión a los periodistas, porque mucha gente no lo sabrá, pero hay revistas militares. Cierto. Claro. Yo cuando en mi mili, a mí me tocó parte de ella escribir en una revista militar que se llamaba Boina Negra. O sea, también se necesitan periodistas para tareas específicas acordes a su profesión en el seno del ejército. Ya más o menos recuerdo lo que iba a plantearles antes, era volver sobre la virtualidad que tenía la mili para poner en contacto sensibilidades, no me atrevo a decir culturas, pero sí sensibilidades diferentes de España, que a lo mejor eso lo podríamos extender incluso a Europa. Sí, con el ejército europeo que se Sí. habla. Y Yo con, coincido. y con la OTAN, ahora le preguntaré a don Pablo también por eso. Yo coincido que atraer a reservistas es lo mejor, porque es gente que, bueno, pues como es en Estados Unidos, con la Guardia Nacional, gente que un fin de semana al mes o algo hace su servicio, que sea reconocido, que sea potenciado, pero a la vez estoy pensando, y en los jóvenes, ¿qué me preocupa a mí? Si nosotros nos criamos en unas... Y esto pasó en España porque, aunque la gente no lo sepa, en el siglo XVIII, por ejemplo, España era, comparado con Francia, con Inglaterra, un país muy pacífico. Sí, había algunas guerras con los ingleses, pero se vivía allí en América, no había mucha sensación de que había una presencia de amenaza constante. A mí lo que me preocupa es que si nosotros no llevamos más a la sociedad hacia las Fuerzas Armadas, que entren en las escuelas, que expliquen, digamos el valor que tienen, el servicio que hacen, me preocupa porque si entramos en un conflicto, que Dios no lo quiera, al final va a ocurrir lo que ha pasado en otras épocas, y es que los que vayan a ir a servir, y esto es un problema en Estados Unidos, los que van a ir a servir entran en una órbita de sentirse incomprendidos por el resto de la sociedad. Y ahí es donde el núcleo donde entra lo que podríamos llamar la cultura militarista o el pensamiento militar. Los que volvían de Vietnam, por ejemplo. De Vietnam, o aquí los que venían de África. Y, también. bueno, porque no nos olvidemos el término africanista, que es gente que se le había mandado ahí por unos acuerdos políticos que se habían llegado, Algeciras, etcétera, llegan allí, les mandan lo peor de la sociedad, con perdón, la gente no era lo peor, era lo mejor, pero que era gente analfabeta que no podía pagar el dinero, los mandan allí, los dejan medio abandonados, luego había 1000 problemas. Y empiezan a generar, o lo de Cuba, y empieza a generarse un pensamiento allí de que nosotros somos los... Si es que es muy interesante, aquí en el Helio, tanto que se habla aquí, cuando vino Fernando VII, y perdonar la anécdota, la historia, después de la Guerra de la Independencia y suprime el liberalismo y todo esto, ¿no? Con el manifiesto de los persas, Helio hace una declaración ahí en el Puig, en el que ya empieza a hablar de que nosotros hemos sido lo que hemos sangrado por este país y no ellos. Claro, eso es lo que a mí me preocupa. Yo necesito ver en el espacio público, yo creo que debe haber en el espacio público, en la cultura de defensa, en las universidades, en las escuelas, más presencia de lo que significan esas virtudes de defensa, porque si no, en el momento que tengamos un conflicto, va a volverse a dar. Entonces tendremos que empezar por prestigiar a las Fuerzas Armadas. Yo creo que lo hacemos. No, pero lo bueno es desde- no desprestigiarlas. A ver, en Alicante desprestigiar. ahora, por ejemplo, y volvamos a hablar de periodismo, están haciendo una recogida de firmas para poner un monumento a los periodistas. Sí, lo sé. Los de la DANA, los servicios sanitarios de la DANA, fuerzas del orden, etcétera, tienen sus reconocimientos públicos con placas en calles o con monumentos, monolitos, lo que sea. Pero los militares antes sí los tenían y ahora, pues eso, los de Vietnam que volvían a Estados Unidos y eran mirados como asesinos
en lugar de como Sí, héroes, pero ya- los ya. africanistas Sí, pero españoles. Tuvimos entre comillas... Y los es el- belgas en Congo ya- es el El pasaje Congo belga. Con el Congo no se toca. Con el Congo belga. Pero respecto a los episodios que has contado, pues también hay mayor información y no hay que ser tan yo creo, con los años que vivo aquí, he notado una evolución de la relación entre la población española y sus fuerzas de seguridad y sus fuerzas de armado. Incluso la relación, volviendo con el tema del patriotismo, con la bandera. Te voy a contar una cosa que yo llegué a España por primera vez en el año 91 y era de viaje escolar. Y veíamos en las calles de Madrid, porque todavía no conocía Valencia, las calles de Madrid había pocas banderas españolas. Y si uno tenía la bandera española, lo entendía ya que era tachado de fascista. Después hubo el Mundial. Y desde el Mundial, no me acuerdo en qué año. Las Olimpiadas igual serían. No, pero también... Olimpiadas el 92 y el Mundial 82. 82. ¿El mismo año? No, pero el Mundial, El Mundial de Fútbol 82. No, el 2010, el gol de después, cuando Iniesta. el Ah, gol de Iniesta. Iniesta. Juegos Con el gol de Ah, Iniesta, con el de Iniesta. Bueno. desde aquel momento sí que todo el En mundo el ha querido un fútbol, sí. futbolista española. Sí. Y te digo porque yo estaba en aquel momento en Brasil y te aseguro que España, la marca España, ya con el gol de Ya se ha Iniesta dicho, sí. era la marca de España. Claro. Entonces, de repente surgió ese patriotismo o resurgió ese Por lo que decíamos patriotismo antes, de Antonio. la selección española, Rafa Nadal. Exacto, pero hay que ser ahora Carlos consciente... Alcaraz. Eurovisión cuando Pero hagamos algo. sí, pero volviendo a lo Carlos Alcaraz, concreto, ahora es obvio tenemos que Alcaraz. no es... Y Viva España, que es una canción que pero además Viva- está compuesta por un alemán, Vale, perdón. pero además de Viva España, además del fútbol, además de las estatuas, además de las placas, esto no es suficiente, Ya. Sí. obviamente, para responder a una situación Porque esas son de cosas crisis. episódicas, no generalizadas. Cuando el gol de Iniesta sí, dura lo que dura. Sí, pero podemos decir somos guays, somos Sí. los mejores, pero a la hora de la verdad, pues tenemos a 120.000 personas que están dispuestas a sacrificar su vida. Y eso es suficiente para defender, España. O no solo eso de sacrificar, sino que tengan miedo los políticos, nuestros representantes, a decir tenemos que aumentar el presupuesto de defensa ya, porque claro. la sociedad no va a entender, Claro. porque la caja es la caja. O sea, si Claro, sacas de claro. un sitio tienes que quitar de otro, porque no puede ser la deuda eterna. Y que la gente no entienda que hay oye, que si hay que defenderse más, pues porque hay una amenaza, pues a lo mejor hay que invertir más en defensa. Sí, pero lo que es curioso es que justamente hablando de la OTAN, de los 32 miembros de la OTAN, solo un país, que es que ha hecho un poco marcha no atrás. Sí, que pero Pedro un Sánchez paso se puso atrás. a una esquinita de la Aunque foto. hay una Por su polémica, socio. porque Giorgia Meloni dijo claramente que el señor Sánchez sí que firmó, al igual que los demás, que hay que Lo han subir dicho el todos, lo han presupuesto. dicho todos que lo firmó. Hablando de OTAN, don Pablo, que es antropólogo cultural y que ha trabajado con la OTAN en maniobras, nos lo decía él antes. Claro, ahí hay soldados de todas las naciones. ¿Qué sensación percibe usted ahí? ¿Tienen debates como los que nos estamos planteando aquí en España o no? Sí que tienen esos debates, pero claro, los ejercicios de la OTAN son multinacionales, todo se realiza en inglés. Yo a los ejercicios a los que asistí estaban coordinados por el cuartel de Bétera, o sea, la coordinación era española. Y ahí participan tanto militares, que es lo interesante, como personal civil, porque el ejército necesita de personal civil especializado. En la toma de decisiones de estas maniobras se contaba siempre con lo que ellos llaman un asesor cultural, un cultural advisor. Porque es evidente que cuando se realizan unas maniobras sobre el terreno se impacta, se establece una relación con la sociedad en la que se está. Entonces, para evitar errores que se cometieron hace muchos años, por ejemplo en Afganistán, cada vez se pide más información a expertos.
Esto es el concepto que hablaba antes de reservistas. ¿Qué es lo que he visto yo en esas maniobras? Que los profesionales del ejército español tienen unas capacidades altísimas. Es gente que todas las comunicaciones las hacen en inglés, que todos han estado desplazados en contextos internacionales, el que más y el que menos ha estado en 4 o 5 destinos internacionales y que se codean con absoluta eficacia con profesionales del resto de países de la OTAN. Ese es el modelo que quizás en nuestro país todavía no se conoce bien, pero es una realidad, y es el modelo en el que tienen que participar más los civiles. Los militares sí que, cuando les hablas de que vuelvan a mili, dicen, no, por favor. ¿Por qué? Porque los militares estuvieron muy hartos de hacer de vigilantes y de gestores de la disciplina de los chavales de 18 años. Y, Niñeros, en fin, iba a decir yo. claro, de niñeras. Soldado de guardería. De niñeros Exacto. no he querido decirlo, Pero lo digo yo, pensando. de niñeras. Y creo que esa no es la función del ejército. Claramente no lo es. Bueno. Y menos ahora, de verdad, Exacto, en, exacto. en este país. Pero es curioso porque probablemente, señor Climent, alguien de los que va a tener que empezar a pensar en serio en estas cosas, después de vernos hoy, pues empiece a meditar y fíjese las derivadas que hay y las derivadas a aplicar en este país y en este momento histórico, desde el punto de vista de las económicas. En este contexto europeo, porque vuelvo y una en vez el más, contexto yo no sé europeo, si, sí. Si a en nivel el europeo contexto. alguien tendría que tomar una decisión y aplicarla como directriz en los países miembros. Se está haciendo. Nos quedan 3 se está minutos y un poquito, y me gustaría que hiciéramos algún tipo un resumen. de conclusión y de, en caso de recuperar la mili, ¿qué modelo les parecería a ustedes más oportuno? Si tenían que entrar las mujeres también. Hombre, claro, sin duda, tenían que entrar. sin duda. Yo creo que no debería volver el servicio militar como nosotros lo hemos conocido, vivido, en eso de acuerdo. Yo creo que el tema de los reservistas está muy bien. Por otro lado, creo que los chicos jóvenes tienen mucha hambre de formar parte de grupo, de querer hacer algo por el servicio a la sociedad, que puede ser pues estar integrados en la UME, tampoco puede estar integrado en otras unidades. Quizás sí que habría que replantearse, dando bastantes ventajas, algo relacionado con las milicias universitarias. Yo no lo veo ese aspecto, creo que puede ser muy positivo. Al fin y al cabo, estás formando gente que va a ocupar determinados puestos y a lo mejor ofrecer algún tipo de darle sentido y que se vincula a su profesión, una forma de llamada a los reservistas, voluntario por supuesto, pero sí creo que nosotros nos tenemos que hacer mirar sobre si tenemos demasiados contenidos metidos pocos en cultura de defensa y muchos metidos en un pacifismo de que el mundo es muy bonito y de todo es feliz, y no es así. Porque, por desgracia, nos guste o no nos guste, si hay algo que es muy humano como fenómeno, es la guerra, nos guste o no, como especie. Y es así de triste, pero es la realidad. Frederic. Bueno, yo suscribo a las palabras de mi compañero. La mili, tal como se conoce aquí o fuera, pues no creo que es la solución. Lo que sí que hay que trabajar sobre la captación de las nuevas generaciones, porque tanto aquí en este país como en muchos otros países hay la cuestión del relevo generacional y es obvio que la defensa no puede funcionar con un coste cero. Está claro. José María Lozano. Pues tal vez nada debe volver en esta vida. Es decir, tal vez todo debe reiniciarse, todo debe empezarse, todo debe innovarse. Y por supuesto no hay garantía de éxito, pero hay casi garantía de fracaso si ante la innovación, ante la evolución, ante la novedad, no se ha contemplado rigurosamente la historia. El último minuto para Pablo Vidal. Yo abogo por un apoyo decidido hacia los militares profesionales. Considero que el aumento del gasto militar debe estar enfocado hacia una mejora tecnológica. Esto puede ser una oportunidad de crecimiento económico para nuestro país. Esto hasta ahora no se ha conseguido. Y, desde luego, un aumento de la cultura de la defensa y el establecer el concepto de reservista en el medio plazo.
Muy bien, pues hasta aquí llegó el agua. Don Pablo, don José María, don Frederic, don Elías, muchísimas gracias a los cuatro. Debe volver la mili, algunos piensan que incluso la pili. Pili y mili. En fin, señoras, señores televidentes, gracias por la atención prestada. Como siempre, quedan ustedes con Dios.